Hola, bienvenidos a Patient Thinking, un podcast con ideas, reflexiones y conversaciones para acercar la innovación a quien más la necesita. Hoy hablaremos de pacientes, hospitales y experiencia. Soy Anna Blanc y para hablar de ello me acompaña Arantxa de la Peña, directora de Relaciones con Pacientes y Usuarios del Hospital Sant Pau. Bienvenida, Arantxa. Muchas gracias, Ana. Encantada de estar aquí contigo. Antes de empezar, para quien nos está escuchando, ¿quién es y qué hace Arantxa? Pues, como decía, soy la directora de Relación con el Paciente y Usuario del Hospital de Sant Pau. Somos un área que hacemos de puente entre la parte asistencial y no asistencial. Somos un equipo de gestión y realmente nuestra prioridad es asegurar que la voz del paciente esté integrada en absolutamente todos los procesos. A nivel personal, pues durante toda mi trayectoria me he enfocado a la estrategia de clientes y pacientes, a procesos de transformación e innovación, incluyendo gestión del cambio y liderazgo de equipos, teniendo en cuenta la complejidad y las diferencias en las distintas personas que pueden colaborar en una misma área. O sea, tú lo que cuidas es la experiencia, ¿no?, del paciente. Lo que haces es que se sienta integrado en el sistema. Es muy importante integrar la voz del paciente en el sistema y a veces hay cosas que nos cuestan, por ejemplo, si tenemos en cuenta el paso del discurso a la decisión compartida. Muchas veces decimos que el paciente está en el centro, si bien todavía participa poco en decisiones de diseño de servicios, de circuitos o prioridades reales. Y a veces nos damos cuenta de que esto es más complejo cuando lo contamos desde el inicio. O sea, en ocasiones sí que desde distintas instituciones, yo ahora, por ejemplo, estoy hablando concretamente del ámbito de la salud, involucramos a los pacientes, pero ya al final, cuando muchas veces ya hemos realizado o hemos construido una buena parte del proceso y en realidad deben estar, pues eso, absolutamente desde el principio. No solo en el Hospital de Sant Pau, donde somos súper conscientes de todo esto, sino, por ejemplo, en la Unión Catalana de Hospitales. Formo parte del Consejo Técnico Asesor de Persona y Familia y justo este año estamos incidiendo en 3 puntos que son absolutamente clave relacionados con el paciente. El trabajar las decisiones compartidas, el rol del paciente experto y el consejo de usuarios y familias. Son 3 palancas que realmente ayudan de una manera a lo que hacemos. También tenemos que tener en cuenta un cambio de rol profesional. Sabemos que pues, las situaciones evolucionan y estamos pasando de una relación más jerárquica a una relación de alianza clínica que exige pues, habilidades relacionales diferentes. El usuario cada vez tiene un rol más activo y está más informado. Otro tema además es que tenemos que asegurar que se informe bien y que realmente tenga buenas fuentes de información. En eso, por ejemplo, focalizamos muchísimo en Sant Pau, en general esa información donde realmente el paciente, el usuario en general, puede ir a buscar y sabemos que es una información 100% fiable. Otro punto que tenemos que superar es el paternalismo. El sistema en general sigue organizado para proteger al paciente más que para empoderarlo y a veces limita su rol activo en su propio proceso de salud. Es lo que a veces llamamos distancia de la bata blanca. Sabemos que ahora, pues, por ejemplo, hasta ahora el sistema, después podemos incidir más en ello, se ha centrado mucho en la cura, digamos. Ahora nos tenemos que enfocar más hacia la prevención y si nos enfocamos en la prevención, realmente el paciente tiene mucho a decir y tiene mucho por hacer. Hay que integrar su voz en la gestión. La experiencia de paciente se suele recoger, o sea, por ejemplo, pues en nuestro caso a través de las encuestas Plaensa en el sistema de salud catalán, a través del área de atención al usuario o encuestas que realizamos en EPS con nuestra unidad de experiencia de usuario, si bien no siempre influye en decisiones estratégicas o en la mejora de procesos.
Y por eso desde nuestro equipo estamos incidiendo mucho en eso, en que realmente esa voz que recogemos y esa experiencia que recogemos, esos distintos ítems, después sirvan para integrarse en decisiones estratégicas y sirvan para mejorar los procesos. Tenemos que escuchar más allá de las encuestas. Pues todavía falta incorporar métodos cualitativos, pues desde construir bien el relato, elaborar bien los journeys, el codiseño, para que nos permita entender mejor el recorrido real del usuario. Ya que hablamos de PREMS y de PROMS, también cómo hacer que confluyan los dos, la experiencia reportada y los resultados reportados por el paciente. Es obvio que tenemos barreras de tiempo y de presión asistencial, o sea, de manera obvia. El día a día deja poco margen para conversar, para explicar, para co-crear, aunque eso realmente luego impacta directamente en resultados y adherencias. También hay creencias culturales arraigadas. Persiste la idea todavía bastante soterrada de que ya sabemos lo que necesita el paciente, lo que al final puede invisibilizar su experiencia real. Y hay a veces déficit de formación en el ámbito de relación con el paciente. Muchos profesionales de distintos estamentos a veces no han sido formados en comunicación con el paciente, en diseño de servicios o incluso en el trabajo con pacientes expertos. Entonces, no tienen en cuenta un factor absolutamente clave, que es la relación con el propio paciente, esa relación personal de uno en uno y cara a cara. Y finalmente después nos encontramos que los incentivos del sistema a veces están poco alineados con el valor. El sistema sigue premiando a día de hoy volumen y actividad más que resultados que importan al paciente. Y eso es algo que se tiene que ir modulando. Claro, y hablando, cuando comentabas lo del paciente, la relación con el paciente, me ha venido a la cabeza que los pacientes no solo son pacientes a la consulta, sino que tienen vida fuera de la consulta. Eso ¿cómo se puede integrar? ¿Cómo lo integráis? Bueno, lo integramos viendo al paciente no como tal, sino como una persona. Realmente tenemos que entender muy bien a la persona que tenemos delante. Aquí estamos trabajando un proyecto que yo, por ejemplo, en mi empresa anterior, en mi experiencia anterior en GAES, lo pusimos en marcha, que es un proyecto de arquetipos, es decir, entender bien qué tipo de persona tenemos delante, con distintos parámetros no solo cuantitativos, que parece pues lo más evidente de pues qué edad tiene, en qué barrio vive, qué condiciones socioeconómicas tiene, sino también temas comportamentales, de qué manera vive, cuáles son sus aficiones, qué le gusta, qué no, qué es capaz de hacer, qué no. Tenemos que conocer muy bien a la persona, porque precisamente es eso, estamos relacionándonos con personas, no con pacientes puramente. Y ahí tenemos que tener muy en cuenta también el integrar de forma adecuada los distintos niveles asistenciales. O sea, no tenemos un paciente en el ámbito hospitalario y otra persona en el ámbito de atención intermedia y otra persona en atención primaria. Realmente tenemos una persona que se relaciona con el sistema de salud en distintos niveles, y esos niveles tienen que ir muy bien alineados y todo tiene que ser muy fluido. Por eso es tan importante integrar la voz del paciente en absolutamente todo lo que hacemos y desde los distintos estamentos y los distintos niveles. No podemos actuar, digamos, como una seta, sino que todos tenemos que ir a una, y creo que cada vez vamos siendo más conscientes de que tenemos que hacer ese cambio. También hay personas muy, muy potentes, me gustaría mencionarlas, dentro del sistema, que abogan por poner la voz del paciente encima de la mesa. Por ejemplo, menciono a Patricia Ripoll, que es la presidenta de la Fundación Visible, o a Elisenda de la Torre. Las dos son grandes activistas que ponen la voz del paciente en el centro y además tienen un conocimiento muy profundo para poder hacerlo de manera fuerte y de manera consistente. Y eso nos ayuda mucho a todos. Totalmente, totalmente. Además, yo personalmente, como paciente que fui hace ya unos años por culpa de un accidente de coche que me tuvo 3 semanas en un hospital. Complejo. Sí. A veces me sentía un poco como que
que me veían solo por partes, ¿sabes qué quiero decir? Porque a mí me trataron varios profesionales por distintos problemas. Por ejemplo, tuve muchos problemas con la visión, por lo tanto tuve que ir a un montón de especialistas de oftalmología, pero también me rompí la pierna, por lo tanto tuve que ir a traumatología. Y cada uno me veía solo su parte, ¿sabes? Y es parece como si que se trabaja mucho en silos, ¿no? En segmentos. Y el Sí. paciente es un todo. Tradicionalmente, exacto. Hemos tendido a trabajar en silos y debemos pasar a trabajar por procesos. Es justo lo que estamos trabajando y es uno de nuestros grandes objetivos en San Pau, pasar del servicio al recorrido del paciente. O sea, la unidad de análisis deja de ser un servicio en sí y pasa a ser el proceso completo que vive el paciente de principio a fin. Lo que tú decías, pues tienes un accidente y te tienen que tratar en distintos servicios, tienen que verte a ti como Ana Blanc y tú tienes que ver que realmente todo está bien coordinado, todo es fluido y no hay fricciones. Por eso tenemos que rediseñar los circuitos desde la experiencia real, revisar qué puntos de fricción podemos tener, las esperas, si hay duplicidades, si hay gaps de información, porque todo eso a veces, si lo observas desde un servicio determinado, no lo percibes, pero tú como paciente que estás viendo los distintos servicios, sí que percibes pues, esos gaps, esas esperas, esas duplicidades, cuando tienes que repetir tu información N veces y te la preguntan distintas personas. Son cosas que realmente no deberían suceder y en eso estamos trabajando porque sabemos que es un punto fundamental. Esto ayuda también a la ruptura de fronteras organizativas, porque si trabajas por procesos, te obligas tú mismo a colaborar entre servicios clínicos, equipos de gestión, atención al usuario, áreas transversales. Es decir, ahí la parte tanto asistencial como no asistencial, antes comentaba que nuestra área es un puente visualmente muy claro, tienen que trabajar todas juntas. Y a la vez hay corresponsabilidad entre equipos, porque los resultados ya no son de un servicio determinado, sino que lo vamos a compartir. Y entonces eso cambia la lógica de la propia rendición de cuentas dentro de ese proceso. También influye a los liderazgos, porque aparecen roles que velan por el funcionamiento del recorrido completo y no solo por la excelencia de una parte. Un ejemplo muy claro, las enfermeras gestoras de casos, que tienen esa visión de punta a punta. O una figura nueva que ya se ha implementado en algún hospital, como por ejemplo Sant Joan de Déu, que son los asistentes clínicos o asistentes de salud, que son figuras de gestión que pueden realizar una serie de funciones que van más allá a la de un administrativo estándar, entre comillas. ¿Y qué pasa? Que si además rompemos los silos, como los silos esconden fallos en el sistema, el enfoque a procesos los hace evidentes. Y si yo visibilizo ineficiencias que hasta ahora están ocultas, las puedo abordar. No es abordable algo que yo ni siquiera estoy viendo porque está oculto en un silo determinado. Y ahí ya pues, nos lleva a trabajar de manera multidisciplinar. Pasamos de la coordinación informal a equipos que realmente diseñan y mejoran procesos de manera conjunta. Y para eso también es absolutamente importante el cambiar indicadores, un poco relacionado con lo que comentaba antes. Se empieza a medir continuidad, resultados clínicos integrados y experiencia del paciente y no solo la actividad, porque lo importante no es cuánto haces, sino el resultado de lo que realmente estás haciendo. Ahí, por ejemplo, enlazo con uno de los grandes lemas de la Clínica Mayo, que todos tenemos como epítome de la experiencia del paciente excelente. Foco en coordinación y atención integrada se traduce en menos fragmentación y en mayor coherencia asistencial. Y eso realmente es fundamental. Nosotros ahora, por ejemplo, para poner un ejemplo muy, muy práctico de Sant Pau, trabajamos coordinados por la Oficina de Estrategia e Innovación, que dirige Patricia Pesudo, en una serie de CTAs, que llamamos, pues son comités de transformación asistencial, también tenemos comités de transformación no asistencial, y avanzamos en función de una serie de prioridades y de recursos, de manera matricial.
Es decir, no avanza ya cada uno en su propio vertical, sino que pues, cada uno de los verticales ha puesto encima de la mesa cuáles son sus prioridades y de manera matricial se decide de manera priorizada y en función de los recursos que tenemos en qué vamos a avanzar dentro de un plan estratégico muy ordenado. Claro, y eso mejora un montón la experiencia del paciente, ¿no? Lo empodera y además seguro que hay beneficios a nivel de tratamiento y de recuperación, ¿no? Imagino. Exacto. Hablando ya de pacientes, acompañamiento, desde tu experiencia, ¿qué ayuda y qué dificulta que iniciativas como vuestra iniciativa Kairos, que acaben impactando de verdad en el hospital y en el paciente? Bueno, el Kairos, por poner un poco contexto, es el Comité de Evaluación, Innovación, Reforma Operativa y Sostenibilidad. Es un grupo de expertos que creó el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña para reformar el sistema sanitario hace aproximadamente 1 año y medio. Uh-huh. ¿Cuál es el objetivo que tienen? Pues transformar el sistema de salud catalán mediante la evaluación, la innovación y la sostenibilidad. Y es un grupo que se ha formado con expertos de prestigio de distintos ámbitos, pues personas especialistas en economía de la salud, en gestión, investigación, enfermería, representación de pacientes, que es un punto. Lo preside Manel del Castillo, de Sant Joan de Déu, y por parte de Sant Pau forma parte de este comité la doctora Xenia Cebes, que es nuestra directora asistencial, y debo decir que es una persona realmente excepcional. El comité se centra en reforma operativa, es decir, no busca tener un informe teórico más, sino que busca implementar medidas concretas y prácticas. Funciona con la premisa de escucha activa, lo que se denomina Kairos abierto, con distintos profesionales y actores del sistema. Entonces van validando la viabilidad de distintas reformas. Pues el trabajo lo están abordando en distintas partes. Han empezado por atención primaria, hay otra parte que es atención hospitalaria, la intermedia, y luego hay una parte concreta específicamente para tratar la parte de salud mental. Y evidentemente todas estas partes están completamente interrelacionadas entre sí, lo que hablábamos antes. O sea, no tiene sentido tratar un punto como una burbuja aparte, sino que todo va interrelacionado. Entonces, ¿qué factores ayudan a que esto funcione bien? Pues un liderazgo sostenido. O sea, la transformación requiere líderes que mantengan el rumbo más allá de los ciclos políticos o de modas en gestión. Sabemos que a veces pues, hay modas con determinadas herramientas o con determinadas metodologías. Tenemos que buscar algo que sea realmente más consistente. Traducirlo en proyectos concretos. Las grandes líneas estratégicas solo pueden aterrizar en la realidad cuando tú las bajas como iniciativas operativas claras, pues lo que comentaba antes, de ir trabajando por partes y medidas muy concretas en cada una de las partes. Un punto fundamental es implicar a los mandos intermedios y las distintas direcciones de área o unidades que pueda haber, porque al final son las personas que pueden convertir la estrategia en práctica diaria. Sin ellos el cambio al final se puede quedar solo en una capa de muy alta dirección, como algo teórico y que no aterrice. Fundamental, la conexión con problemas reales del hospital. Kairos gana legitimidad cuando está resolviendo fricciones que los profesionales ya vemos. O sea, no es algo teórico y no es algo que le pase pues, a un solo hospital o a un solo centro de atención primaria, sino que realmente a nivel de sistema los problemas o los retos, más que problemas a los que nos enfrentamos, son comunes. Entonces, realmente tienes que ir a resolver esos puntos que has detectado. Luego, el propio profesional tiene que ver que tiene beneficios. Eso es un punto básico cuando gestionas el cambio. Una cosa es que teóricamente tú expliques una serie de cosas, pero como profesional cada uno tiene que ver que obtiene algo útil, obtiene alguna ventaja y de manera práctica. Volvemos al punto de la cocreación con equipos y pacientes, por eso Kairos integra la voz del paciente de manera muy, muy clara. Se necesita tener indicadores de valor para el paciente, medir lo que importa al usuario, legitima el cambio frente a métricas que son puramente productivas y finalmente
hacer bien ese acompañamiento, porque la transformación no es de un día para otro, o sea, necesitas explicarlo muy bien, necesitas tiempo, necesitas formación y necesitas soporte, teniendo en cuenta que en el sistema todos tenemos la conciencia de la necesidad de ese cambio. Es decir, no creo que haya nadie que vive en Matrix pensando que los cambios no hacen falta, porque sabemos qué realidad tenemos y qué realidad nos viene ya a corto plazo, o sea que la tenemos aquí, y esa conciencia de la necesidad realmente ayuda. Luego, en contraposición, ¿qué factores pueden dificultar esos cambios a mejor? Pues, a ver, un punto claro es la sobrecarga asistencial, porque la presión del día a día te deja poco margen mental y poco margen operativo para cambiar la forma de trabajar. Resistencias culturales, pues que al final estás cambiando prácticas arraigadas desde hace tiempo y eso en determinadas personas puede generar inseguridad o que hagan un muro de defensa, especialmente en entornos que son altamente expertos, porque eso es un tema que hay que tener en cuenta, que el entorno realmente es de altos expertos. Riesgo también de enfoque top-down, que pueda haber alguna reforma diseñada sin los equipos y eso tiene el riesgo de que no arraigue en la práctica clínica, por eso se está poniendo mucho foco en que los equipos de distintos niveles, de manera integrada, más la voz del paciente, todo trabaje en su conjunto para que no se perciba como algo que llega desde arriba y tienes que aterrizar de forma obligada, sino que tú estás comprometido desde el principio. Que no haya brechas entre el discurso y la realidad, es decir, tiene realmente quien te lo transmite tiene que tener credibilidad, tener conciencia también de que esta iniciativa no es otra más, porque si no al final podemos entrar como en un bucle de fatiga de reformas, o sea, de como que siempre se quieren cambiar cosas, pero al final no veo el impacto real en mi trabajo diario. Esta vez tiene que ser ya la definitiva, porque no tenemos mucho más margen. Y luego se tienen que ir viendo victorias tempranas. O sea, sí que es verdad que se tiene que trabajar todo pensando en el medio y largo plazo, si bien a la vez tenemos que tener resultados visibles a corto, porque si no hay resultados visibles a corto, el cambio pierde tracción y pierde apoyo interno. Por eso, acertadamente, Kairos está desplegando acciones muy concretas, o sea, por ejemplo, para comentar una de las más recientes, la creación de los CSIR en atención primaria, los Centros de Salud Integral de Referencia, que al final lo que pretenden es pues, mejorar la accesibilidad, mejorar la calidad de la atención, mejorar la satisfacción y la experiencia de los usuarios, y de manera muy, muy tangible, no teórica. Claro, porque si los de arriba hacen innovación, cambian cosas, o sea, se dedican a la gestión, pero no escuchan a los que están, digamos, a pie de cañón, no saben sus necesidades, ¿no? O sea, no las conocen y si no las conocen van a innovar mucho, pero no va a ser útil, ¿no? Y eso después no va a tener impacto real ni en el hospital ni en el paciente, ¿no? Es fundamental que sea todo muy, muy aterrizable y que se pueda hacer de manera operativa, que no se quede en un plano teórico. Necesitamos momentos de la verdad, porque realmente el modelo actual es muy complejo y hemos llegado a un punto en el que no escala sin ayuda. Por eso también ahí contamos con la parte de la tecnología. La IA, ¿no? Imagino que la inteligencia artificial aquí nos va a ayudar un montón. Y no solo la IA, sino que por supuesto que sí, sino la tecnología en general. Es una gran palanca de ayuda en la mejora del sistema. Tenemos que tener en cuenta, que parece obvio, pero a veces no lo acabamos de aterrizar bien, digitalizar no es el objetivo, es la vía de mejora. O sea, por ejemplo, yo formo parte de la Sociedad Catalana de Salud Digital, soy embajadora para la parte de salud de la mujer y es algo que en la sociedad tenemos muy claro. Es una palanca de mejora, pero la digitalización nunca es el objetivo. La digitalización de la salud y de los ámbitos sociales en general, ahora que vamos convergiendo la parte de salud y social, hacen posible que se pueda empoderar al usuario, al paciente, mejorando su salud y su calidad de vida.
porque al final hacen que la persona sea un agente activo, un agente proactivo para mantenerse más saludable y para gestionar de manera más adecuada su estado general de salud o su enfermedad, en el caso de que tenga alguna. ¿Qué puntos críticos tenemos aquí y que tenemos que tener muy en cuenta para no caer en el error? No podemos caer en el error de digitalizar ineficiencias. Es decir, a veces podemos tender a automatizar circuitos fragmentados que son circuitos que deberíamos repensar desde cero. No se trata de automatizar lo que tienes, sino de pensarlo bien. No podemos implementar tecnología sin rediseñar procesos, porque al final digitalizar un mal proceso lo único que va a hacer es hacerlo más rápido, pero no mejor para el paciente ni tampoco mejor para el profesional. Y lo que tenemos que hacer es realmente, si tenemos un problema o tenemos un reto, buscar qué soluciones tenemos para solventar ese reto. En ocasiones lo hacemos al revés. O sea, tenemos soluciones en busca de problemas. Implantamos tecnología pues porque tenemos una oportunidad o incluso a veces por presión externa, pero no porque haya una necesidad real del paciente. Otro riesgo, el poner poco foco en el usuario final. Si no diseñamos con pacientes y con los profesionales, que también son usuarios de la tecnología acaba generando fricción. Por eso tenemos que integrarla muy bien y tanto el profesional que la utiliza como el paciente o usuario tienen que ver realmente qué ventajas tienen utilizar esa tecnología. Tampoco se puede convertir la tecnología en un incremento de la carga administrativa. Pues cuando la tecnología resta tiempo clínico o se deteriora la experiencia del profesional y si se deteriora la experiencia del profesional, también se deteriora la del paciente. Por lo tanto, tenemos que gestionar muy bien el cambio y hacer que esas transiciones sean fluidas. Luego, un tema crítico que nosotros lo vemos con las distintas instituciones con las que nos relacionamos. Hablo, por ejemplo, de la gestión de derivaciones entre distintos centros, pues los centros que trabajan, en nuestro caso, con Sant Pau. A veces hay falta de integración entre los propios sistemas. Entonces, esa falta de interoperabilidad hace que haya fragmentación tecnológica, por mucho que nosotros diseñemos procesos fluidos y nos relacionemos bien con otro centro. Si nosotros y ese otro centro tenemos sistemas distintos, igual si nuestros sistemas no se hablan entre sí, esos procesos tienen puntos de brecha. Es decir, la interoperabilidad realmente, y a todos los niveles, desde un nivel pequeño, súper práctico, hasta un nivel macro, tiene que ser una garantía para que realmente todo pueda ser fluido. Luego, hace falta, precisamente para acompañar bien el cambio, que haya formación suficiente para que la gente pueda utilizar bien la tecnología, porque a veces tú puedes disponer pues, de un ERP determinado, pero o se infrautiliza o se puede utilizar de forma ineficiente. Entonces, al final, no vas a conseguir los objetivos que querías. Y lo tienes que evaluar. Es decir, hay que medir si se mejoran los resultados clínicos, si se mejora la experiencia del paciente, si se mejora la eficiencia del sistema. Y ahí relaciono con una idea que mencionan habitualmente en The Beryl Institute, que son el epítome en la mejor experiencia del paciente. La tecnología no debe solo funcionar, debe mejorar cómo se siente el paciente en todo su recorrido. Y ahí es algo que nosotros en Sant Pau tenemos muy presentes. Para poner unos ejemplos de cómo está la digitalización, en ocasiones con inteligencia artificial, no siempre, pero en la mayoría de los casos, diagnóstico por la imagen. Hemos hecho un proyecto de gemelos digitales aplicado a radiología intervencionista, en el que reproducimos el proceso con antelación de manera inmersiva para que el propio paciente tenga la información que tenga que tener y sepa además qué es lo que se va a encontrar, desde factores súper prácticos como el saber en qué espacio le van a hacer la intervención, pues conocer la sala, la maquinaria que se va a encontrar, si va a tener, por ejemplo, sensación de frío, de qué manera le van a tapar, qué profesionales va a ver con él, hasta, si lo desea, pues ver reproducido en 3D el procedimiento que le van a realizar. Esto funciona no para todos los pacientes, hay pacientes que realmente no quieren tener esa información, pero hay pacientes que sí.
Entonces, para esos pacientes que quieran tener esa información antes, pues conseguimos rebajar la tensión del momento y, por lo tanto, su experiencia al final va a ser mejor. Otro ejemplo, Dimension Lab. El doctor Abdel Hakim Mustafa trabaja en una unidad especializada en tecnología médica, que sobre todo lo que hacen es pues, planificación y preparación quirúrgica con tecnología 3D, entre otras cosas, porque están metidos en muchos otros temas vinculados a la inteligencia artificial. ¿Esto qué supone? Pues que realmente las intervenciones puedan salir mejor. Y es una ventaja realmente para el propio equipo de profesionales y es una ventaja enorme también para el propio paciente. Y otro ejemplo, el Centro de Validación Clínica de Soluciones Digitales, que dirige la doctora Margomis. Ellos lo que hacen es testar distintas soluciones digitales para garantizar su solidez, por un lado, y facilitar la implementación dentro del propio sistema, en Sant Pau y más allá de Sant Pau. Pues estos 3 ejemplos, el doctor Munuera en diagnóstico por la imagen, doctor Abdel en la parte del Dimension Lab y la doctora Margomis en la parte del centro de validación, son 3 vías que funcionan en Sant Pau como locomotoras de innovación en las que estamos avanzando porque pensamos que es algo absolutamente necesario. Y son solo 3 ejemplos, porque podría poner más. No, no. 3 ejemplos creo que muy representativos de lo que estamos trabajando en Sant Pau. Son increíbles esos 3 ejemplos. El de la realidad virtual, digamos, el de poner al paciente en situación para que se imagine, para que un avance de cómo va a ser su intervención. Yo personalmente, cuando fui paciente, que pasé por varias intervenciones, como mínimo la primera me hubiera gustado mucho saber dónde me metía. Claro, es que te hace ganar seguridad y te quita incertidumbre. Entonces, todas esas palancas que podamos tener para que realmente el paciente se sienta mejor, las tenemos que utilizar. Y no es una única vía, al final, pues ves que a lo largo de la conversación estamos hablando de distintas ideas, distintas vías y al final todo va sumando para que el resultado al final sea mejor, que es realmente lo que queremos. Sí, claro, totalmente. Y es que eso, ¿no? La sensación de control seguro que hace que el paciente se recupere mucho mejor. Sí, No. porque te sientes más fuerte. Porque Y yo cuanto lo noté. más fuerte estás, más información tienes, al final tú mismo contribuyes a tu propia mejora. Sí. No eres un sujeto pasivo. Que a veces parece que utilizar la palabra paciente, aquí a veces hay pues, no discusión, pero sí diversidad de enfoques en utilizar la palabra paciente o no utilizarla. Podemos hablar de paciente, podemos hablar de usuario. Usuario es un concepto más amplio. De todas maneras, la palabra paciente, que parece que nos lleva a, pues eso, paciencia, más pasividad, creo que es un término que evoluciona. Igual que evolucionan otros términos, semánticamente hablando, lo de paciente también, porque realmente, pues eso, tenemos que ir a un paciente aumentado, un paciente que se sienta más fuerte, que sienta que además él también tiene responsabilidad, conocimiento y que puede contribuir realmente, primero, a la prevención y luego, si llega un momento en el que tiene una enfermedad, pues contribuir a la salud en las distintas etapas de la vida. Totalmente, porque aquí la prevención es clave y sobre todo en una población tan envejecida como la que tenemos. Efectivamente, sí. Tenemos que empezar a trabajar varias décadas antes de llegar a ser mayores. Totalmente, sí, Eso sí. está claro. Sí, porque si el sistema está tensionado, si no empezamos a valorar más la prevención, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Sí. De hecho, yo creo que la gran transformación en salud que vamos a ver en los próximos años no es hacer más rápido lo mismo, sino llegar antes.
O sea, pasar de un modelo que hasta ahora ha sido reactivo a un modelo y que implica toda esa parte de prevención por la parte del paciente. Ese va a ser realmente el gran cambio, precisamente por el escenario de demanda que tenemos, ¿eh? Y ya para terminar, hemos hablado de procesos, hemos hablado de herramientas, de estructuras, de cambios culturales. Si tuvieras que resumir una idea de cómo tendría que ser el hospital del futuro desde el punto de vista del usuario, ¿cómo sería? Pues yo diría que el mejor hospital será aquel que combine alta ciencia con alta humanidad. Y ahí me quedo con el lema de San Pau, que es ofrecer el mejor trato con el mejor tratamiento. Un hospital humanista es aquel que trata personas, no trata episodios clínicos. Entonces, manteniendo realmente un nivel de experiencia y un nivel profesional altísimo, a la vez tenemos que ofrecer el mejor trato. La persona tiene que salir con la mejor experiencia. Y aprovecho para comentar que este año celebramos nuestros 625 años. ¡Wow! Realmente es un orgullo enorme para nosotros hablar de este aniversario, porque en San Pau ahora confluye pues, un gran legado, un legado histórico inmenso como hospital decano, un presente de excelencia en el que ya estamos trabajando pues, de una manera realmente elevadísima, y a la vez un futuro innovador. Si me preguntas hacia dónde va el hospital del futuro, te diría pues, que el hospital al final, entre comillas, romperá sus fronteras como hospital en sí, porque tendremos la parte de hospital terciario de alta complejidad, como es el nuestro, que también tendrá hospitalización domiciliaria, atención domiciliaria, que va muy relacionado también con todo el mundo de la medicina preventiva, y la digitalización como palanca. Vamos a eso, a un hospital que se expande y un hospital que rompe fronteras y que tiene pues, un ámbito mucho mayor. Y aquí va a jugar un papel importante la tecnología, ¿no? Absolutamente, absolutamente, sí. Siempre con la perspectiva humanista y siempre teniendo en cuenta que la tecnología es la palanca, no es el objetivo. Es una palanca para poder aumentar lo que hacemos y hacerlo de mejor manera. Totalmente, porque yo, a nivel personal, pienso que la tecnología no distancia, sino que acerca y ayuda a humanizar la salud. Puede ayudar y realmente tenemos que trabajar en ello, o sea, primero teniendo unas pautas éticas muy claras en cuanto a cómo utilizamos esa tecnología y utilizándola precisamente para que libere tiempo para la parte más humana, para que realmente, pues, por ejemplo, un facultativo en consulta pueda mirar a los ojos al paciente, pueda mirar realmente a la persona y establecer ese diálogo, mientras la tecnología va actuando en paralelo y de manera integrada en términos o en puntos donde ese profesional aporta menos valor, precisamente para que el profesional pueda aportar más valor donde realmente tienes excelencia y pueda aportar más valor. Realmente lo tenemos que utilizar para que nos ayude y de manera muy ética, marcando bien el perímetro de qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no, hacia dónde vamos, qué objetivos son los que queremos conseguir y teniendo en cuenta pues eso, que realmente nuestro lema debe ser ofrecer el mejor tratamiento con el mejor, que es a quien nos debemos, porque somos un hospital. Bueno, es un hospital y sí, totalmente, ¿no? Y las personas, ¿no? O sea, todos podemos necesitar ir al hospital un momento u otro, ¿no? Hasta los mismos profesionales pueden ser pacientes, ¿no? De hecho, un día u otro lo van a hacer. Absolutamente, sí. Y es un punto que en San Pau siempre, o sea, más allá de reuniones formales, siempre en conversaciones, digamos, de pasillo, siempre comentamos el hecho de que nosotros estamos en nuestra casa cuando estamos en San Pau. Y todas las personas que vienen
sean pacientes, pues acompañantes, familiares, personas de los distintos distritos del barrio. Nosotros somos los anfitriones, en el sentido más amplio de la palabra. Están en su casa, tenemos que hacer que se sientan bien y evidentemente les tenemos que ofrecer y les ofrecemos esa excelencia clínica y a la vez esa excelencia en la relación personal. Y ese punto diferencial es algo que nos hace sentir muy orgullosos porque es algo muy característico nuestro, desde siempre, ¿eh? Es una parte del legado de Sant Pau muy importante. Y ya para terminar, ahora sí que sí, de toda esa conversación que hemos tenido, ¿con qué titular te quedas? Ofrecer el mejor trato con el mejor tratamiento. Ese es nuestro lema y es lo que tengo presente cada día, de forma continuada. Es muy, muy contundente. Es bueno, está muy bien. Condensa bien la idea de dónde nos tenemos que enfocar. Sí, Porque a veces claro. en el día a día eso, o sea, con el ritmo tan rápido que tenemos y el nivel de demanda, la complejidad que gestionamos, podemos tener el riesgo de la dispersión. Y el hecho de tener este leitmotiv, este lema en la cabeza permanentemente, te centra mucho y hace que aterrices muy bien todo lo que estás haciendo en el día a día, en distintos ámbitos y en distintos sentidos, ¿eh? Si bien lo condensa de manera muy, muy clara. Claro, porque claro, como más corto, más, ¿no? O sea, es muy más claro. fácil de poner el foco y Sí. por lo tanto centrarte en lo que tienes que centrarte. Exacto, no te dispersas. Totalmente, no, muy bueno, la verdad. Me gusta, me gusta. Bueno, y para los que nos están escuchando, ¿dónde te pueden encontrar, Arantxa? Aparte del Sant Pau. Pues en Sant Pau, en la Unió Catalana d'Hospitals, en el Consejo Técnico Asesor de Persona y Familia, en la Sociedad Catalana de Salud Digital, en la Sociedad Catalana de Gestión Sanitaria y en la Sociedad Catalana de Salud con enfoque de sexo y género, que también es un punto en el que tenemos un compromiso muy importante en Sant Pau y en muchos sitios más. Así que estoy muy, muy abierta y a disposición de cualquier persona que quiera profundizar en cualquiera de los temas que hemos comentado hoy o temas relacionados. Y si lo que hemos compartido hoy te ha resonado, por favor, haz un like, déjanos un comentario o suscríbete a nuestro canal de YouTube, Spotify o plataforma que estés usando. Desde Patient Thinking seguiré explorando cómo transformar la salud.